Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? A ver, no vi su nombre, así que no le, digamos, sé que ha sido una voz femenina, pero buenos días, gracias por estar. Lo que quiere decir que sí me pueden ver y escuchar. La semana pasada no tomé el screenshot, así que ahora voy a aprovechar. Quiero comenzar por tomar el screenshot de la semana 16. Ah, muy bien. Ya. Está. Y hoy día estamos semana 17. Bueno, también tengo que tomar el screenshot de la semana 17, pero... A ver. Claro, es que como con ustedes resolvemos las preguntas, como que a veces me olvido, ¿no? De eso. A ver. Vamos a resolver las preguntas de la semana 16. La lectura sobre todo, ¿no? Separatas. Semana 16. Y de paso hacemos nuestro repaso, ¿correcto? Mm. Mm. Que mi Word no responde. Ah. A ver, vamos a hacer una suerte de repaso. Buenos días, Alison. Buenos días, Kevin. O sea que yo tengo 3 alumnos en este salón. Tu compañera que me respondió por audio, Alison, Kevin. ¿Y dónde está Juan Pablo? También me acuerdo de Juan Pablo en este salón. A ver, jóvenes, concéntrense, por favor, jóvenes. Les pido encarecidamente que se concentren para que procesen los conocimientos que les estamos, en este caso en singular, que les estoy impartiendo. Buenos días, profesor. Buenos días, Cintia. ¿Cómo está? Buenos días, Juan Pablo. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Apreciaciones del arte, el impresionismo, miren, a ver, buscan plasmar la realidad de la manera más fiel posible, ¿correcto? Y estudian el color y la luz. Creo que en el tercer examen del ciclo ordinario vino una pregunta sobre el movimiento que estudiaba el color y la luz, ¿correcto? Siempre hay palabras claves, ya saben, ¿no? Movimiento artístico que se extendió, intentaba crear un arte que rompiera con los estilos dominantes, por eso es una vanguardia, podemos decir, ¿no? Y los artistas modernos querían incluir el arte en la vida cotidiana, eso es lo clave, ¿correcto? ¿No? El cubismo, como vimos, jóvenes, quería oponerse al renacimiento de que un cuadro tiene un único punto de vista posible. Lo que querían ellos, miren, eso está acá, es que los cuadros se muestren de múltiples maneras, ¿correcto? El expresionismo, recuerden esto es clave, se opone al impresionismo, porque el impresionismo, miren esto, busca plasmar la realidad de la manera más fiel posible. Y miren qué dice el expresionismo. Sostiene un arte con una visión interior e intuitiva, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Que se contrapone, ahí está. Obviamente nosotros hemos explicado con lujo de detalles todo esto, ¿no? Surrealismo, marxismo más psicoanálisis, habla de, digamos, el papel del subconsciente en la fase creativa, ¿correcto? El arte pop es un arte de una sociedad de consumo. En nuestra sociedad tenemos liturgias como ir a comprar, consumir, todo está
hecho y listo para venderse, tenemos nuestros íconos que son las celebridades. Entonces el arte pod es un arte para una cultura consumista. Se produce por eso en escala. No son cuadros en sentido estricto. Andy Warhol, digamos, hacía litografías, lo que quiere decir que las imprimía. Imprimía como, digamos, 40, ¿correcto? ¿No? En cambio, los pintores no hacen 40 cuadros. Hacen a veces 2, a veces 3, ¿no? Por ejemplo, Edvard Munch hizo 3 versiones del Grito, ¿correcto? Teoría de la belleza. Profesor, la belleza depende del sujeto. Mi amigo en el colegio siempre me hablaba de una chica del salón que estaba enamorada y que le parecía bella. Y a mí no me parecía bella, profesor. Ahí está la teoría subjetiva. La teoría objetiva más bien dice que hay algo en el objeto, ciertas características que hace que todo sujeto que se pare delante de él sea considerado bello. La belleza está en el objeto. Platón decía que el arte educaba, la música, la cítara. Otros creían que el arte moralizaba, las fábulas, por ejemplo. Otros creían que el arte nos transmitía una forma del conocimiento, o sea, hay un compromiso del arte con la verdad, porque devela la verdad humana. Muchas veces hemos tenido dudas, no hemos sabido qué elegir, nuestra verdadera vocación o una carrera bien remunerada. Entonces, en ese momento, probablemente nos acordemos de esa frase de Hamlet que dice, to be or not to be, this is the question, ¿no? Ser o no ser, ¿correcto? El arte como crítica a la sociedad, también lo vemos con Adorno, ¿no? Digamos, señala que el arte debe abrirnos los ojos y hacernos ver los problemas sociales, ¿no? Y debe ser crítico y emancipador. Cassirer pone el acento en que el arte es un símbolo, de hecho que es un símbolo, jóvenes, porque si yo pinto un celular, esa pintura es un símbolo de este celular. Si yo quemo esa pintura del celular, no quemo mi celular, ¿correcto? ¿Sí? Gadamer dice que como es algo simbólico, debemos interpretar, ¿correcto? Muy bien, y vimos cómo el arte define nuestra identidad, pero en el Perú, les hice escuchar, creo, una parte de la canción Corazón Contento de Ushpa, como, digamos, hay combinaciones. Tocan huayno con violín. El violín no es algo propio del Perú, no es una creación europea. Llega al Perú, ¿correcto? Tocamos rock y cantamos en quechua. Ahí está el famoso diálogo intercultural, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a leer la lectura complementaria. Muy bien. Es sabido que el universo del sueño fue el gran eje temático común de los artistas ligados al surrealismo, entendido no solo como movimiento creativo, sino como actitud ante la vida, como atención a imágenes interiores nacidas del influjo del deseo. A través de trabajos de Breton, Salvador Dalí, Paul Devaux, Yves Tanguy, John Miró, René Magritte, Max Ernst, André Masson, Jean Arc, Main Ray, Claude Cahun, Kay Seig, Nafja, Toyet, Dora Maar, Leonor Fini, Remedios Varo, Dorotea Cheney, Ángeles Santos, Merek Oppenheim o Leonora Carrington, cedidos por centros a través de trabajos cedidos por centros como el Center Pompidou, la Light Mother, el Metropolitan, el Museo Thyssen, nos propone un examen minucioso al calado de la relación, entre surrealismo y el sueño, que tendría una influencia decisiva en el arte posterior. La muestra incluye pinturas, dibujos, obras gráficas, collage, objetos y esculturas, fotografías, proyecciones fílmicas, pues el trabajo de los surrealistas se desarrolló en todos los campos que consideraron propicios para enriquecer y expandir la mente. Y ellos fueron los primeros en adoptar avances tecnológicos en la producción y reproducción de imágenes y una estética multimedia para, en definitiva, transmitir sus sueños. O sea,
Incluso Dalí, jóvenes, tiene una película, o sea, que la creó con Buñuel, que se llama El perro de Andaluz. No son fragmentos, ¿no? La cabeza de una vaca, o sea, lo que se le ocurría, no tiene una linealidad, ¿no? Hay desnudos, por ejemplo, esa película fue censurada porque hay desnudos, hay una escena un poco erótica, ¿no? Para, digamos, los años 30, 40, ¿no? Eso fue, digamos, fue una película vetada, ¿correcto? Y una estética multimedia. No fue casual, por ello, su apertura al cine, pues la sala oscura era, según sus planteamientos, un escenario tan adecuado como la noche para propiciar nuestro encuentro con lo insólito y lo maravilloso sin la mediación de la conciencia. Breton llegó a describir el cine como el único misterio absolutamente moderno, y este medio estará presente en la exposición de Thyssen a través de 7 videos instalaciones en las que se proyectarán fragmentos de obras como Un perro de Andaluz, ahí está el famoso, digamos, la famosa creación de Dalí con Buñuel, que aborda conceptos tan tratados por el surrealismo como el desarraigo o la desnaturalización sin un orden narrativo claro, a partir de un flujo de imágenes abiertas, ¿no? Muy bien, a partir de lo leído, podemos considerar que en relación al surrealismo, ¿cuál es su clave? Si la pueden decir mejor, que no estoy viendo el chat. ¿Cuál es su clave? A ver, jóvenes, los voy a esperar. ¿Cuál es su clave, jóvenes, a su juicio? Hay una clave nada más posible, jóvenes. Jóvenes, toda la lectura apunta a algo. Está muy bien, jóvenes. Mientras ustedes me responden, voy a seguir leyendo la Divina Comedia. Estoy en el paraíso. Nada, jóvenes. Creo que si digo los espero hasta que contesten, voy a terminar la Divina Comedia y voy a seguir esperando. Pero en este texto hay una clave posible, jóvenes, ¿ah? Hay solo una clave posible. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál creen que es la clave? A ver, denme alguna clave, hermano. Ya. A ver, A, alguien me dice B, fueron los primeros en adoptar imágenes lejos de una vía moral. Eso es cierto, pero se deduce del texto. Se desarrollaron investigaciones. ¿Qué les parece la D? ¿Qué es el mundo ónrico? El mundo de los sueños, ¿correcto? Y parece que el texto, ven, está apuntando a eso. Está hablando de los sueños, de cómo liberar, ¿correcto? Para la clave, yo creo que es la D. Profesor, no di con la clave, no hay problema, jóvenes. ¿Saben qué? Lo importante para comprender textos filosóficos
es que ustedes lean constantemente. Por eso, sobre todo con ustedes, jóvenes, que tenemos 2 horas, yo me he dado tiempo casi todas las clases para leer los textos. Pero ojo, para leerlos, explicarlos, pero tratar de que ustedes pidan la clave. O en todo caso, perdón, den con la clave correcta, ¿no? Entonces, si ven que tienen algunos problemas para textos, practiquen, jóvenes, practiquen, porque en los exámenes de admisión, sobre todo para ustedes, muchas veces vienen 2 textos. A ustedes les vienen 8 preguntas. Lo que quiere decir que, ¿no?, la mitad de las preguntas que les vengan van a ser de texto, ¿correcto? Así que, por favor, hay que practicar los textos. Muy bien, ahora vamos a la clase del día de hoy. Voy a cerrar esto todavía. Porque por un rato, joven. Entonces, filosofía política a 2022, clases y capturas. Semana 17, jóvenes, o sea, después de esta clase nos queda solo una clase. ¿Tienen pena, jóvenes? No, profesor, alegría. Alegría porque ya van a iniciar su vida universitaria, jóvenes. A ver. Voy a tomar el screenshot. Semana 17. Muy bien. Hoy día vamos a ver a la filosofía política. Primero, por favor, me confirman si se puede ver lo que estoy proyectando, jóvenes. Sí, se ve, se ve. Ya, muchas gracias, Alison. Entonces, estimados jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo de este curso y vamos a ver la filosofía política. Considero que en este caso, digamos, es más sencillo que ustedes sepan qué es la filosofía política porque pueden decir reflexionar filosóficamente, recuerden la primera clase, reflexión totalizadora, radical, racional, crítica y problemática sobre los conceptos políticos, ¿correcto? Sobre los conceptos políticos. ¿Estamos? Muy bien. Sin embargo, ya una definición un poco más acabada de filosofía política es la disciplina filosófica que estudia el origen y las formas que organizan el poder político. El poder político. Por ejemplo, jóvenes, a ver, acá les he puesto, estas son creaciones mías, no son PPTs, digamos. ¿Qué es el poder político? A ver, les pregunto. ¿Por qué en el periodo de pandemia, cuando Francisco Sagasti o Vizcarra decían que había inmovilización social, ¿por qué le hacían caso, jóvenes? Porque era el presidente. Ya, porque era el presidente, así es, Malú, porque era el presidente, podemos decir, y porque tiene poder. Las autoridades políticas tienen poder, poder de decisión, ¿correcto? Pero, ¿qué es el poder político? Veamos. El poder político, jóvenes, es el derecho de dar órdenes a otras personas y castigarlas cuando desobedezcan. La pregunta que le hago a todos es, si todos somos iguales, como vimos hace 2 semanas en Ética 2, un valor ético fundamental de la democracia es la igualdad, todos en este salón somos iguales, si yo soy igual al señor Sagasti, al señor Vizcarra, ¿correcto? ¿Por qué él debería darme órdenes? Y peor aún, si no hago caso, castigarme. ¿Por qué? Porque son autoridades políticas. ¿Eso qué quiere decir?
que nosotros le hemos cedido nuestro poder, ¿correcto? A ellos, nosotros les hemos cedido, digamos, el poder. Estamos en una democracia, demos, pueblo, kratos, gobierno. El gobierno del pueblo. Entonces nosotros elegimos nuestros representantes y les cedemos el poder. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? ¿Quién debe tener un poder así? Jóvenes, ¿siempre el poder se entendió de esa manera? Por ejemplo, ustedes llevan un curso de historia. ¿A los reyes los elegía el pueblo? No, no. No, así es. A los reyes no los elegía el pueblo. La autoridad política era el rey. ¿Y cómo él legitimaba? Esa pregunta es filosófica. ¿Cómo usted legitima su poder? El rey, por ejemplo, la legitimaba en la voluntad de Dios. Esa es la famosa teoría del derecho divino. Este es el primer rey ajusticiado. No es Luis, el francés, sino es Carlos I de Inglaterra. Hizo lo que quiso en Gran Bretaña. ¿No? Hizo lo que quiso y el Parlamento de Cromwell lo citó. Y el rey de manera soberbia dijo, mi poder no proviene del pueblo, mi poder no proviene del Parlamento, mi poder proviene de Dios. ¿No? Le cortaron la cabeza, ¿no? En la Revolución Inglesa, que es anterior a la francesa. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. En cambio, en la actualidad, jóvenes, el poder de Dina está en Dios. En la autoridad, en la actualidad, nuestras autoridades, ¿en qué fundamentan su poder? ¿Cuál es la legitimidad de su poder? De los ciudadanos. Claro, los ciudadanos o el pueblo. Por eso se habla, por ejemplo, la autoridad política del presidente deriva de la voluntad popular. Aunque en el Perú, en la actualidad, está ocurriendo algo particular, ¿no? Según las últimas encuestas, el 80% no está de acuerdo con Dina, ¿no? Entonces, parece que no tiene mucha legitimidad popular Dina. Y por eso recurre a la fuerza, ¿no? A la fuerza, para querer mantenerse en el poder, ¿no? Y creo que no da señales de querer dejar el Congreso. Estamos viendo, ¿no? Los buffets que comen, las alfombras, cuánto gastan en viaje. En la actualidad, jóvenes, a ver, si uno habla con cualquier persona entendida en el tema, ¿qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado es cuando un poder del Estado quiere captar otro. ¿Correcto? Hay tres poderes: judicial, ¿no? El poder legislativo y el ejecutivo, ¿no? Entonces el Congreso ya tiene a la OMPE, el Tribunal Constitucional, ya la SUNEDU, o sea, está, digamos, bueno, no está, ha avanzado ya, ¿no? Correcto, entonces, eso es interesante, ¿no? Sería bueno preguntarnos, en realidad nosotros vivimos en una democracia. Según los estándares internacionales, el Perú ya no es una democracia, ¿no? Ya no es una democracia. Antes era una democracia débil, ahora ya no lo es, ¿no? Y como yo les he dicho muchas veces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no ponen esas noticias en Cuarto Poder, ¿no? En Canal N, ¿no? Porque parece que hay cierta narrativa, ¿no? Correcto. Entonces, esto que estamos hablando es una pregunta de filosofía política, ¿correcto? Es una pregunta de filosofía política.
¿Correcto? ¿No? Miren, acá tenemos algunas preguntas, ahí están, ¿no? ¿Vivimos en una sociedad justa? En Finlandia, todos van a la misma escuela. O sea, todos. El que tiene más dinero y la persona más humilde. El mejor sistema educativo del mundo. Eso no ocurre en el país, en nuestro país, ¿correcto? En nuestro país, quien tiene dinero puede tener una buena formación en el colegio, ¿no? Los colegios estatales muchas veces no se comparan a los colegios, digamos, de pagas, aunque hay colegios estatales muy buenos también, ¿correcto? ¿Cuál es el origen del poder? Jóvenes, ¿cuál es la mejor forma de gobierno para ustedes? A su juicio, ¿cuál es la mejor forma de gobierno, jóvenes? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno, Profesor, jóvenes? ¿me escucha? Sí, dígame. En lo personal, estoy a favor de una monarquía constitucional. Ya, muy bien. Y no, la democracia no le parece la mejor forma de gobierno. Mm, es complicado lo que yo pienso. Es como, a ver, lo que pasa es que en el caso de Brasil o el Reino Unido en su momento funcionó muy bien. El caso peruano, la democracia que hubo, pues ocasionó una especie de anarquía militar en su época y siempre la disputa de poder entre varias personas. Es cierto, No por sé cómo ejemplo, sintetizar lo que tengo en la cabeza. claro, comprendo. Si no le parece la democracia la mejor forma de gobierno, yo le recomiendo que lea Platón. Platón y Aristóteles tampoco creían que era la mejor forma de gobierno, ¿no? Para Platón debían gobernar los mejores, una persona. Pero esa persona no es porque provenía de una familia, sino porque era el más inteligente, el más sabio, el filósofo gobernante, como vamos a ver el día de hoy. Eso es interesante porque muchos filósofos han criticado la democracia. Por ejemplo, para Foucault, no vivimos en una democracia. Vivimos en una dictadura de los medios de comunicación. Los medios de comunicación pueden traerse abajo. Lo vimos con Castillo, ¿no? Lo vimos con Castillo. Que este ministro, que este otro ministro y más. ¿Y por qué no se habla de todos los casos de corrupción de la fiscal? Esa fiscal que se hizo la banderada de la justicia, ¿no? Que a su hermana, por ejemplo, ya la absolvió, ¿no? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, jóvenes del premier Otárola, que en su declaración jurada no reconoció a 2 hijos que tiene denuncias por maltrato psicológico, por violencia contra sus exparejas? ¿Por qué no se habla de eso? Parece que ahora la prensa, ¿no? Está más concentrada en los manifestantes que en cambio antes sí, ¿no? Que esta persona, que esto, ¿no? Entonces no se comportan igual, pues. Entonces, los medios de comunicación en la actualidad tienen un poder tremendo, ¿no? Entonces, por eso para Foucault no vivimos en una democracia. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? Algunos dicen, el Estado es la fuente de todos los males, abajo el Estado, los anarquistas. ¿Es posible? ¿No? ¿Cuáles son los alcances y límites de la libertad? Por ejemplo, jóvenes, ¿el Estado puede matar manifestantes, así como lo ha hecho? Es una pregunta de filosofía política. ¿El Estado puede matar así como lo ha hecho? Y están los videos, ¿no? A un joven lo llaman y el joven cruza la pista y le dispara. O a un mecánico que ayudó a una persona, no estaba en la marcha, estaba pasando, estaba en su local y una persona le cayó algo, lo ayudó y le tiraron una. Esas también son, o sea, ¿cuáles son los límites del Estado?
Porque el Estado, yo le doy legitimidad mientras salvaguarde mis derechos. Pero si el Estado va a atacar nuestros derechos, eso lo dicen hasta los liberales jóvenes, ¿no? Hobbes, Locke. En ese caso, uno puede practicar la desobediencia civil. Entonces, todas estas son preguntas de filosofía política, ¿correcto? Muy bien. La filosofía política, jóvenes, o a la filosofía política, le interesan los temas de la vida en común. Esta es la famosa diferencia que hacen los liberales entre esfera pública y esfera privada. Esfera privada, por ejemplo, es profesor. No sé si en Navidad poner o no un nacimiento. Es una pregunta que te atañe a ti, ¿no? A lo que pasa en tu casa. Profesor, no sé si poner una foto de Nietzsche en mi sala. Entonces, digamos, a ti te interesa. En cambio, la vida en común es lo que atañe al conjunto de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, San Marcos es una universidad pública. En la Facultad de Letras, en la biblioteca, estimados jóvenes, ponían un nacimiento. Y una chica se quejó, envió una carta al decanato. El Perú es un estado laico. El Perú no se compromete con ninguna religión. ¿Por qué? Porque en el Perú hay católicos, adventistas, testigos de Jehová, vino nuevo, agua viva, budistas, maometanos. Hay una pluralidad de religiones, luteranos, ¿cierto? Protestantes. Entonces, frente a esa diversidad, lo que hace el Estado es mantener la neutralidad. ¿Correcto? La neutralidad. Entonces, como en un espacio público, alegaba esta chica, se iba a poner un nacimiento, ¿no? ¿Correcto? ¿Ustedes qué opinan, jóvenes, que hayan nacimientos en lugares públicos? ¿Están a favor o este argumento de la chica los convence? En contra. ¿Está en contra? Claro, lo que pasa, jóvenes, es que el Estado peruano dice ser liberal, pero no lo es. A ver, cuando ustedes van a salud, acá en Grau, en el Almenar, hay una salud. Dentro hay una capilla. ¿Por qué no hay una mezquita musulmana? ¿No? Entonces, el Estado peruano, ¿qué le enseñan en el colegio? Ese curso deben cambiarle de nombre. Ese curso no se llama religión. Religiones hay muchas. Ese curso se llama catequesis. Un curso en una perspectiva católica. ¿Correcto? Entonces, el Estado peruano dice ser liberal, pero no lo es. ¿A dónde va el 28 de julio? ¿No? Al Te Deum, a la Catedral de Lima. Más el Estado le paga un monto a la Iglesia Católica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es una pregunta de filosofía política. ¿Debemos poner un nacimiento en una biblioteca pública? Si quieres ponerlo en tu casa, eso no le interesa a la filosofía política. O sea, lo que yo haga en mi casa, ese no es problema. O sea, pero la cuestión es en la vida en común, lo que atañe a la mayoría. ¿Correcto? ¿No? Yo, si quiero, puedo fumar cigarro en mi casa. ¿Correcto? ¿No? Pero ya, pues, fumarlo, digamos, en una municipalidad, no puedo. ¿Correcto? No, pero eso es injusto. Por ejemplo, en otros países, en los restaurantes hay un lugar para fumadores. ¿No? Claro, por los que fuman, van ahí, fuman sus cigarros. Pero acá en el Perú, por ejemplo, no, pues, ¿no? Eso, ¿se dan cuenta? Esto le interesa a la filosofía política. ¿Correcto? Muy bien.
¿Cuál es la diferencia entre la ciencia política y la filosofía política? La ciencia política tiene un carácter descriptivo. La filosofía política tiene un carácter normativo. ¿Qué quiere decir? Que a la ciencia política le interesa, por ejemplo, cómo son los políticos. Corruptos, egoístas, ¿no? Falta de empatía. Dicen cómo yo voy a comer comida de tercera, porque yo voy a comer alfalfa. Todos nos gusta rico, ¿correcto? Así son. Véanlo, ¿no? Así son. Llegan al poder, se olvidan, dicen que van a hacer una cosa, van a luchar contra la corrupción y ellos son los primeros corruptos, ¿no? No se quieren ir, dicen que se quieren ir y a la hora de votar en el pleno, votan en contra. Es más, la misma bancada que estaba con Pedro Castillo, no esto de los profesores, retiró su firma. Mentiroso, ¿correcto? O sea, así son. A la ciencia política le interesa cómo son. A la filosofía política le interesa cómo deben ser. ¿No? Cómo deben ser. ¿Correcto? ¿No? Cómo deben ser. ¿Cómo debe ser un político? Dice Platón, racional. ¿No? Por ejemplo, filosofía política. ¿Cómo debería distribuirse los bienes? De manera equitativa. ¿No? Pero la ciencia política dice, sí, filósofos, pero así no se distribuye. ¿No? Así no se distribuye, hay una distribución, digamos, ¿no? Igual, ¿no? Al pobre empresario de Gamarra, ¿no? Lo coaptan a que pague su deuda de 10.000 soles. Y el Tribunal Constitucional le perdona a las grandes empresas millones. Tanto así que la SUNAT le ha tenido que decir al Tribunal Constitucional que revoque eso. Jóvenes, solamente para conocernos como electores, hemos elegido alcalde de Lima, bueno, yo no he votado por él, ¿no? Pero ha sido la opinión de la mayoría, a una persona que le debe dinero, que va de impuestos. ¿No? Es que eso ya dice algo de uno, pues, joven, ¿no? Por ejemplo, si yo soy padre, yo no le paso pensión a mi hija, o sea, eso ya habla mal de mí como persona, pues, de hecho que sí. Entonces, ni siquiera he podido llevar bien una casa, ni siquiera me llevo bien con mi familia, que es lo más cercano, y voy a gobernar un país. ¿Se dan cuenta? Pero al elector peruano, yo no sé en realidad qué ve, ¿no? ¿Qué deben ver? Ya no lo sé, ¿no? Porque ahí dicen que los medios ocultan información. Eso es verdad, ¿no? Los medios cuando se sañan con un candidato, ¿no? Pero a otros, digamos, nada, ¿no? Por eso yo creo que es clave en la actualidad, digamos, los medios de comunicación. Aunque claro, también están las redes sociales, ¿no? Lo bueno de las redes sociales es que hay más noticias independientes, ¿no? Hay más noticias independientes, nos enteramos, digamos, a veces de cosas que no necesariamente pasan en los canales, ¿no? Y eso es interesante porque la última encuesta, jóvenes, también muestra, estimados jóvenes, que la gente no le cree mucho a la televisión en cierta medida, a diferencia de antes. Porque la mayoría de la población cree que el Congreso se sañó con Castillo y que lo forzó a dar el golpe de Estado, por más que los medios, digamos, tratan de crear una narrativa, ¿no? De que él y más, la gente no se cree ese cuento, ¿correcto? Entonces, creo que también, digamos, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? El mismo fenómeno Castillo, ¿no? Castillo no ganó mucho, o sea, no gastó mucho en publicidad como Keiko Fujimori, lo sabemos, ¿no? Acaba de salir después de 10 años todo lo que le dio a Latina y a otros canales, ¿no? Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a ver ahora a Platón, ¿correcto? Muy bien. A ver. Veamos a Platón.
Platón decía, jóvenes, recordarán ustedes, que el alma tenía 3 partes. ¿Cuáles eran las 3 partes del alma, jóvenes? Para Platón, a ver, los ayudo. Alma racional. ¿Cuál era la otra parte del alma? No vale ver, a ver, por memoria. Irascible. Muy bien, irascible. ¿Qué más? Bien, alma irascible. Y la última era el alma apetitiva. ¿Correcto? El alma apetitiva. Para Platón, la sociedad también tiene un alma, jóvenes. Y por ejemplo, ¿no?, los artesanos tienen, o sea, a ver, este es el alma individual, pero la sociedad tiene un alma también. La parte apetitiva es el pueblo para Platón. Para Platón el pueblo cambia mucho. Les voy a contar un ejemplo. En las elecciones del 2016, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, comenzó a subir en las encuestas. Terminó tercero incluso, ¿ah? O sea, detrás de PPK y Keiko, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que iba a renegociar los contratos de gas. Y lo explicaba muy bien, además. Lo estaba subiendo. Pero viajó a Huancayo, bueno, dicen Junín, ¿no? Yo supongo que estuvo en Huancayo, y una persona se sacó un gorro que tenía vernáculo del hogar y se lo puso en la cabeza. Y Barnechea agarró el gorro, se lo quitó y se lo devolvió en la cabeza. Y la gente dijo, ¿cómo va a ser eso? Este personaje soberbio y más. Pero digamos, la gota que derramó el vaso fue cuando él es de Ica, viajó a Ica y una señora le ofrece chicharrones. Y se ve en el video que él agarra la mano de la señora y se la baja. La señora le ofrece y él se la baja. Y la señora pone su cara así, se sintió un poco despreciada, ¿no? Y, ¿no?, los medios comenzaron a, bueno, Barnechea es caucásico, ojos verdes, comenzaron a llamarlo el Lord, ¿no?, que es racista, que es clasista, ¿no? Y como le digo, no llegó, porque con esa tendencia parece que iba a llegar primero, pero quedó tercero. Barnechea dijo en una entrevista, a mí no me van a elegir por comer o no chicharrones. Quieren votar por mí, lean mi plan de gobierno. Pero ven, la gente vio algo como eso y dijo, no, ya no vamos a votar por él. Claro, yo creo que acá a Barnechea le faltó tacto político, ¿no? El Perú es un país racista. Entonces, que los ciudadanos peruanos vean eso, estás tocando una fibra muy sensible, ¿no? Entonces, eso es Barnechea y no pasó. Por eso, digamos, jóvenes, Platón no creía, o sea, que el alma irascible era el pueblo. Por eso Platón no creía en la democracia. Platón no creía en la democracia. El alma irascible, los guerreros. Los guerreros son irascibles para defender al país de una invasión, pensemos, ecuatoriana, boliviana o chilena. ¿Correcto? ¿No? Son irascibles. Pero, o sea, ¿cuál es el fin del pueblo? Producir bienes y servicios. O sea, alguien tiene que producir, alguien tiene que sembrar, sí, pues, pero el pueblo no debe gobernar. O sea, para Platón, cada parte, cada sector de la sociedad debe cumplir una función, producir. El guerrero tiene una función, sí, defender a la ciudad de una posible invasión, pero gobernar no. ¿Qué diría Platón de los gobiernos militares que hemos tenido? Diría, esa no es la función de un militar, ¿correcto? Y quienes representan la parte, estimados jóvenes, racional son los filósofos. Para Platón, en el alma individual debía gobernar la razón, ¿correcto? Para Platón, en el alma racional debía gobernar la razón.
sea, en el alma social también debe gobernar la razón. Por eso, para Platón, debe gobernar los filósofos. Teoría del filósofo gobernante. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, para que vean esta crítica de Platón a la democracia, ¿no? Les voy a proyectar un video pequeñito. Hay un canal de filosofía, jóvenes, muy bueno que se llama The School of Life. Está bueno, está subtitulado al castellano, ¿no? Pero, ¿no? Ya, muy bien. Miren. Ya, a ver. Miren por qué Sócrates y Platón odiaban la democracia. Lo bueno de este canal es inglés, ¿no? Es que pone, estimados jóvenes, son videos cortos, pero muy bien hechos, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy proyectando, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? Gracias, Evelyn. We're used to thinking very highly of democracy, and by extension, of ancient Athens, the civilization that gave rise to it. The Parthenon has become almost a byword for democratic values, which is why so many leaders of democracies like to be photographed there. It's therefore very striking to discover that one of ancient Greece's greatest achievements, philosophy, was highly suspicious of its other achievement, democracy. The founding father of Greek philosophy, Socrates, is portrayed in the dialogues of Plato as hugely pessimistic about the whole business of democracy. In Book 6 of the Republic, Plato describes Socrates falling into conversation with a character called Adimantus and trying to get him to see the flaws of democracy by comparing a society to a ship. If you were heading out on a journey by sea, asks Socrates, who would you ideally want deciding who was in charge of the vessel? Just anyone, or people educated in the rules and demands of seafaring? The latter, of course, says Adimantus. So why then, responds Socrates, do we keep thinking that any old person should be fit to judge who should be the ruler of a country? Socrates' point is that voting in an election is a skill, not a random intuition. And like any skill, it needs to be taught systematically to people. Letting the citizenry vote without an education is as irresponsible as putting them in charge of a trireme sailing to Samos in a storm. Socrates was to have first-hand catastrophic experience of the foolishness of voters. In 399 BC, the philosopher was put on trial on trumped-up charges of corrupting the youth of Athens. A jury of 500 Athenians was invited to weigh up the case and decided by a narrow margin that the philosopher was guilty. He was put to death by hemlock in a process which is, for thinking people, every bit as tragic as Jesus' condemnation has been for Christians. Crucially, Socrates was not elitist in the normal sense. He didn't believe that a narrow few should only ever vote. He did, however, insist that only those who had thought about issues rationally and deeply should be let near a vote. We have forgotten this distinction between an intellectual democracy and a democracy by birthright. We have given the vote to all without connecting it to wisdom. And Socrates knew exactly where that would lead, to a system the Greeks feared above all, demagoguery. Ancient Athens had painful experience of demagogues. For example, the louche figure of Alcibiades, a rich, charismatic, smooth-talking, wealthy man who eroded basic freedoms and helped to push Athens to its disastrous military adventures in Sicily. Socrates knew how easily people seeking election could exploit our desire for easy answers. He asked us to imagine an election debate between two candidates, one who was like a doctor and the other who was like a sweet shop owner. The sweet shop owner would say of his rival, "Look, this person here has worked many evils on you. He hurts you, gives you bitter potions, and tells you not to eat and drink whatever you like. He'll never serve you feasts of many and varied pleasant things like I will." Socrates asks us to consider the audience's response. Do you think the doctor would be able to reply effectively? The true answer, "I cause you trouble and go against your desires in order to help you,"
would cause an uproar among the voters, don't you think? We have forgotten all about Socrates' salient warnings against democracy. We have preferred to think of democracy as an unambiguous good rather than as something that is only ever as effective as the education system that surrounds it. As a result, we have elected many sweet shop owners and very few doctors. Profesor, su micro. Gracias, Alison. Les estaba diciendo que se dan cuenta que el video está muy bien hecho. Un video pequeño, pero muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿no? Claro, si estamos en un barco, por ejemplo, y pensemos que Alison y su compañera Gabriela tienen conocimientos de navegación, ¿a quién dejaríamos que gobierne el barco? Dice Sócrates y Platón. ¿A cualquiera? Por ejemplo, yo no sé nada de navegación, pero como voto, y me cae mejor, pensemos, su compañero o su compañera Holgado, digo, no, mejor que Holgado lo haga. Eso es la democracia, jóvenes. La democracia es que creer que la opinión de la mayoría es la opinión mejor. Mentira, dice Platón. Hay gente más preparada para 1 y 2, y me parece muy bueno este ejemplo del doctor y el vendedor de golosinas. El doctor te dice, ya, no vas a comer, no vas a tomar gaseosa, no vas a comer comida chatarra, vas a hacer deporte, no vas a estar expuesto a la luz azul durante todo el día. Y luego viene el golosinero. Mira, él quiere que tomes pociones, te quiere cortar la pierna, no te deja lo que quieres hacer. Y yo sí, si quieres comer pasteles todo el día, pues come. Si quieres comer, ¿a quién elegiría la gente? ¿Al doctor, que te hace hacer cosas que no te gustan por tu bien? ¿O al que te deja hacer lo que te gusta? Al golosinero. La mayoría de gente elegiría al golosinero. Me parecen muy didácticos estos dos ejemplos que pone Platón en el libro 6 de la República. Por lo cual, como ya le había dicho a su compañero Kevin, que Platón no estaba a favor de la democracia, estaba en contra. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entonces, para Platón, la sociedad estaba dividida, debía ser gobernada por los más virtuosos, ¿correcto? Pero eso es en la República. Pero ya en su última obra, Las Leyes, Platón ya no cree que los filósofos deben gobernar, ¿no? Porque los filósofos, dice Platón, son seres humanos y se pueden corromper. Tienen que gobernar las leyes, ¿correcto? Las leyes. Y por eso su última obra se llama Las Leyes, ¿correcto? Muy bien. Aristóteles, obra principal, política, ¿no? El ser humano tiene una tendencia, bueno, primero esto ya lo vimos en antropología filosófica, el hombre es un ser social. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una tendencia natural a asociarse, es un ser político por naturaleza. Lo vimos en la semana de antropología filosófica, el hombre necesita la polis para satisfacer sus necesidades económicas. ¿Comí pan con palta el día de hoy? ¿Usted hizo el pan que comió? No. ¿Usted sembró la palta que comió? Tampoco. ¿No? Entonces, primero, estimado joven, necesita, para satisfacer sus necesidades económicas, de la polis. Para ser feliz, como lo hemos visto en ética, necesita de la polis. Es más, lo vimos también, el hombre para hacerse un ser humano necesita de la polis. Porque solo en una isla, tú dejas a un bebito, bueno, a un niñito de 3 añitos solo en una isla, si vuelves dentro de 10 años y con suerte está vivo, él no habla el lenguaje. No es racional, no es un ser humano como tal. Otra idea importante de Aristóteles es que a su juicio, jóvenes, la polis tiene como fin la felicidad para Aristóteles. Los seres humanos, o sea, a diferencia del mundo moderno, ojo,
En el mundo moderno, el fin del Estado no es la felicidad. En el mundo moderno, jóvenes, el fin del Estado es proteger tus derechos. En cambio, para Aristóteles, la polis debe contribuir a la felicidad de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué diría Aristóteles del Estado peruano? Que más bien nos hace infelices, ¿no? Con sus malas decisiones, ¿no? ¿No? Aristóteles también, por ejemplo, habla de las formas de gobierno, ¿no? Habla, por ejemplo, de la monarquía, de la tiranía, de la aristocracia, pero para Aristóteles, un buen gobierno es cuando se respetan las leyes, ¿correcto? Aristóteles está a favor de un régimen mixto entre democracia y aristocracia. Como decía el video también, los griegos le temían a la demagogia. La demagogia era un régimen democrático pero corrompido, donde la mayoría, digamos, tomaba decisiones que afectaban o a la mayoría o a la minoría. ¿Correcto? Ahora, una idea polémica para nosotros, ciudadanos del siglo XX de Aristóteles, es que Aristóteles, estimados jóvenes, defendía que no todos los hombres eran iguales, ¿no? O sea, Aristóteles defiende las jerarquías. Por ejemplo, jóvenes, hay jerarquía entre un varón y una mujer, de la parte racional y la que no es racional, entre un adulto y un niño, entre un amo y un esclavo. No son iguales, los que están arriba son superiores. Claro que esto choca con nosotros, pues, porque nosotros creemos en la igualdad. Pero Aristóteles decía, por ejemplo, que la mujer no es igual al varón, porque la mujer no tiene la razón tan desarrollada como el hombre. Por eso las mujeres en Grecia eran ciudadanas, sí, pero no iban al ágora. Tenían una ciudadanía recortada. El niño no es racional, va a llegar a ser. Y tercero, jóvenes, ¿no? Los esclavos no eran racionales para Aristóteles. Y por eso Aristóteles decía que algunos nacían para someterse y otros para dominar. La mujer nació para someterse, según Aristóteles. Y también Aristóteles, otra idea que choca nuestra conciencia moral moderna, Aristóteles defendía la esclavitud. A ver, jóvenes, recordemos, estimados jóvenes, la primera clase, condiciones del surgimiento de la filosofía, ausencia de libro sagrado, 1, intercambio comercial, intercambio cultural, inestabilidad de las polis, lo político, la democracia, y finalmente también vimos, jóvenes, el cuarto factor, el socioeconómico, la esclavitud. Para Aristóteles, como están viendo, ¿no? La esclavitud era necesaria, porque la polis necesita personas que vayan al ágora. O sea, la polis, la democracia, necesita que se vaya al ágora a tomar decisiones. Y para que el ciudadano tenga tiempo para leer, para ir al ágora, necesita justamente tiempo libre. Entonces, si el ciudadano está trabajando, arando, no tendría tiempo libre. Por eso, para Aristóteles, los esclavos son el precio para que una sociedad, digamos, esté en armonía políticamente. Porque si no ocurre lo que ocurre en el Perú. Las personas tienen que trabajar, criar a sus hijos, y no tienen tiempo para, digamos, informarse en política, ¿no? O ven un rato y les aburre y cambian de canal. Entonces, los griegos les gustaba la vida pública, pero para eso tenían que leer los informes, esto, ¿no? Entonces necesitaban tiempo libre. Es más, para que surja la filosofía, se necesitó tiempo libre. Para que Aristóteles tenga todo el día para investigar, necesita que sus esclavos cocinen, paren su tierra.
le enseñen a su hijo Nicómaco a leer. Ese es como que un poco el precio que tenía que pagar la sociedad griega para su desarrollo, es decir, de Aristóteles. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Hagamos un primer descanso acá pequeño y volvemos en 2 minutos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Muy bien. Entonces seguimos con Maquiavelo. Maquiavelo, que como van a ver el día de hoy, no es tan maquiavélico como se cree. ¿Correcto? Vamos a ver y explicar por qué ocurre eso. Jóvenes, el Maquiavelo más conocido es el Maquiavelo del Príncipe. ¿Correcto? Pero claro, el Maquiavelo del Príncipe, jóvenes, es un Maquiavelo particular. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, el Maquiavelo del Príncipe nos enseña qué hacer cuando estamos en una ciudad que hay varias facciones y uno entra al poder, lo matan, lo derrocan, o sea, cuando hay guerra civil y hay mucha inestabilidad. Cuando estamos en esas condiciones que no son normales, son condiciones excepcionales, lo que debe hacerse, dice Maquiavelo, ojo, en esas condiciones es que llegue un príncipe fuerte, ¿no? Fuerte como un león, ¿no? Que sepa mostrar ferocidad, matar, ¿no? ¿Correcto? Pero también astuto,
como una zorra. Eso dice Maquiavelo, ¿no? Debe tener, digamos, las características de un león y de un zorro. Fuerte, porque cuando uno debe aplicar la violencia, la debe hacer, ¿no? Si salen a marchar mucho y tú matas, la gente que sale a marchar va a decir, pero yo mañana puedo ser yo. Entonces, según Maquiavelo, sí, debe ser violento, sí, debe ser astuto para ver si alguien te va a dar un golpe de estado, si te va a traicionar, sí. Entonces, no tiene por qué ser moral el príncipe. Si tiene que mentir, tiene que mentir. Si tiene que decir, si se va Pedro Castillo, yo me voy con él, una mentira, ¿no? Que la dijo en Puno, ¿no? Por eso el pueblo puneño dicen que estaba resentido con aquel entonces la vicepresidenta, ¿no? Si tienes que cambiar la constitución, por ejemplo, porque no hay reelección, tienes que hacerlo. Y justamente en ese contexto viene la famosa frase, ¿no? El fin justifica los medios, que en sentido estricto no está en el príncipe, ¿no? Pero hay un párrafo donde sí se dice más o menos esa idea, ¿no? El príncipe debe estar dispuesto a cualquier cosa para conseguir el fin de conservar, mantener y obtener el poder. A cualquier cosa. Entonces, si tú tienes que matar a tu hermano, que también, ¿no? Pues hazlo. Si tienes que traicionar, aliarte con, ¿no? Hazlo. Entonces, justamente Maquiavelo separa la moral de la política. Una cosa es ser una buena persona, ¿no? Tienes que tener valores. Y otra cosa es ser un político eficiente. Él habla de la eficiencia en política, ¿correcto? Tanto así, pues, que en la actualidad se habla de que eres maquiavélico, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere eso, jóvenes, cuando una persona dice, eres maquiavélico? Yo he escuchado, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Es bueno o malo? Esa palabra se ha filtrado, digamos, en el lenguaje, ¿no? El maquiavélico. Esa persona está dispuesto a cualquier cosa para lograr lo que quiere, ¿no? En política hay maquiavélicos, pero, y acá viene el detalle importante, jóvenes, ¿no? Maquiavelo hablaba de la concentración del poder en un solo hombre, en el príncipe, pero este es el Maquiavelo del príncipe, que como ya les dijimos, es un Maquiavelo que está en una guerra civil y quiere poner orden, mano fuerte. En esas circunstancias, ¿estamos? ¿No? Pero, estimados jóvenes, el Maquiavelo de los discursos de la primera década de Tito Livio es distinto, ¿correcto? Por ejemplo, el Maquiavelo que da consejos para una ciudad que no esté en guerra civil, para nada diría que el poder se concentre. Miren, el verdadero Maquiavelo en realidad es republicano. La mejor forma de gobierno no es la monarquía para Maquiavelo. Profesor, pero en el príncipe, sí, es que en el príncipe Maquiavelo habla cuando estás en una guerra civil. Tienes que poner orden, lo que pasaba un poco en la Florencia de Maquiavelo, que venían los guelfos, ¿no? Y estaban, ¿no? ¿Correcto? Pero en condiciones normales, la mejor forma de gobierno es una república. Y la república funciona sobre tres pilares. Primero, respetar las leyes. Miren, ¿eh? El primer Maquiavelo, diríamos, el Maquiavelo del príncipe, dice que las leyes, dicen que puedes cambiar las leyes. El segundo dice, no, se deben respetar las leyes, no los caprichos. ¿Correcto? Dos, instituciones políticas donde se tiene voz y voto, las personas, ¿no? O sea, digamos, el representante político no puede hacer lo que quiere. Para eso va a tener Tribunal Constitucional, Fiscalía, Contraloría, y ¿se dan cuenta? Instituciones para que participen
los ciudadanos. Y obviamente los ciudadanos deben estar, estimados jóvenes, interesados por la política. Jóvenes, para que funcione una forma de gobierno, debe haber una ciudadanía vigilante, ¿correcto? Entonces, acá les quiero decir algo, quiero permitirme un momento para hacer un comentario. Cuando hablamos de corrupción, jóvenes, nosotros cuando hablamos de corrupción, pensamos en el Congreso, ¿no? Digamos, en el Palacio de Gobierno. Jóvenes, una pregunta. ¿Hay ciudadanos que son corruptos? ¿Un alumno que copie en un examen no es corrupto? ¿Un chofer que soborna a un policía no es corrupto? ¿Se dan cuenta? La corrupción no solamente está en la clase política, jóvenes, ¿no? También está en la ciudadanía. También está en la ciudadanía. Corromper, que se malversen las relaciones sociales, ¿no? Entonces, yo veo que cuando hablamos de corrupción, sí, que la clase política, pero hay que mirar también a la ciudadanía. Jóvenes, ¿somos buenos ciudadanos? ¿No? ¿Somos buenos ciudadanos? Eso uno lo ve desde que está en San Marcos, ¿no? Representante estudiantil, va a la asamblea, dicen ya, tienes que estar en contra de esta propuesta del rector porque no beneficia. Va y vota por lo que dice el rector. Entonces, miren, desde esos pequeños grupos ya, digamos, uno se da cuenta, pues, ¿no? Entonces, yo digo eso porque a veces somos buenos para criticar, ¿no? Sí, pero nosotros, o sea, somos coherentes en nuestra vida, ¿no? Somos coherentes. Confucio decía, ¿no? Si tú quieres ver cómo es una persona, dale poder. Dale poder, un poco de poder. Entonces, digamos, jóvenes, ¿no? No solamente hay una parte de la sociedad, hay una parte de los ciudadanos. Bien, importante. ¿Correcto? Un ciudadano que le dan 50 soles para que vaya a marchar ya pues es un corrupto. No está yendo por convicción. Entonces, los republicanos también hablan de eso, de la participación ciudadana. Bueno, pero en la actualidad yo creo que hay más bien una corrupción de la ciudadanía, porque la ciudadanía, en vez de estar pensando en el bien común, está pensando también en sus intereses particulares. A mí qué me importa, yo trabajo esto, ¿no? O sea, hay ciudadanos individualistas, como lo vamos a ver la siguiente clase. Muy bien. Vayamos a Hobbes. Primero, para Hobbes, jóvenes, los individuos humanos se definen por impulsos egoístas que guían inexorablemente a la voluntad humana. Pregunta, jóvenes, ¿ustedes creen que el hombre es bueno o malo por naturaleza? O sea, ¿ustedes le creen a Hobbes que el hombre es egoísta por naturaleza? Quiero escuchar o leer a uno de ustedes. Creo que Juan Pablo tiene el micro prendido, pero no lo escucho. ¿El hombre es egoísta por naturaleza, jóvenes? Sí, dice Juan Pablo. Muy bien. ¿Cómo usted ha llegado a esa conclusión, Juan Pablo? ¿O quien dijo sí? Profesor, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Juan Pablo. ¿Está hablando sobre el príncipe? No, sobre Hobbes. ¿Usted cree que el hombre es egoísta, como dice Hobbes? ¿Está de acuerdo con él? ¿Por qué? Porque de alguna forma se trata de
hacer que el hombre siga unas buenas... para eso se enseña los valores, para eso se aspira a una buena imagen, a, a ser noble, a ser solidario, a no actuar como un animal, a no matar. O sea, justamente se enseña porque no somos así. Claro, se Claro, porque trata si de fuéramos evitar. así, ¿para qué le enseñarías, no? ¿Correcto? Claro. ¿No? Por ejemplo, Hobbes dice algo interesante, señor Juan Pablo, ¿no? Hobbes dice, para esos que creen que el hombre es bueno por naturaleza, ¿por qué la puerta de su casa tiene una chapa? ¿Por qué guardan su dinero en el banco? ¿Por qué cuando salen en bicicleta llevan una cadena? Porque tú sabes que el otro te va a querer robar. Es egoísta, va a querer aprovecharse. ¿Correcto? Entonces, para Hobbes, nuestra misma forma de comportarnos en la sociedad muestra que creemos que el otro es egoísta. Ahora, esto es fundamental. En el estado de naturaleza, antes que haya estado, el hombre era egoísta. Entonces era una guerra de todos contra todos. La gente se robaba, se mataban entre ellos, habían violaciones, era un caos total. Imagínense que no haya policía de tránsito, que no haya policía, que no haya sistema judicial. O sea, era, digamos, la ley del más fuerte, ¿correcto? Y por eso Hobbes dice que había una amenaza permanente de morir, ¿correcto? Había una amenaza permanente. La gente vivía en un estrés tremendo y no vivían más de 30 años, creo que dice Hobbes. Entonces, todos deciden de manera voluntaria trasladar su poder al Estado, ¿no? O sea, todos dicen, bueno, vamos a respetar la vida. Yo voy a respetar la vida de los otros y van a respetar mi vida. O sea, los individuos, producto de un contrato, fundan la sociedad o el Estado. Eso es lo que los futuros abogados de ese salón van a leer en derecho constitucional. Ese es el contractualismo. ¿Cómo surge el Estado? Producto de un contrato social, la Carta Magna, la Constitución. Entonces, los individuos buscaban protección de su vida, de su integridad y de su propiedad privada. Buscan protección de esos derechos, pero a la vez, por coherencia, yo digo, protege mi vida, pero por coherencia, o digamos, prometo obedecer la ley y respetar la vida del otro. Pues no voy a decir, sí, protejan mi vida, pero yo mato. No, pues, no es sensato. ¿Correcto? ¿No? Entonces, producto de el contrato surge el Estado, ¿no? Surge el Estado. Entonces, miren, acá dice, los individuos egoístas asocian en la que firman un contrato, según el cual todos y cada uno delegan su poder al Estado, ¿no? Delegan su poder al Estado. Entonces, eso es interesante porque en la sociedad, ya no en el estado de naturaleza donde todo, en la sociedad la gente va a seguir siendo egoísta, pero ya no va a robar, no porque no quiera, dice Hobbes, sino porque va a ver que el Estado lo va a castigar. Al que roba, a prisión. Al que mata, pena de muerte. Por eso Hobbes dice que detrás de la ley está la espada. O sea, en la sociedad la gente no es que deje su egoísmo, la gente que ve una bicicleta o una moto por la avenida Salaberry, donde me robaron mi bicicleta hace un par de meses, digamos, va a querer robar, pero no lo hace porque hay una cámara, porque hay un serenazgo, ¿correcto? ¿No? Entonces, el Estado debe infundir temor. El individuo debe tener temor de, podríamos decir, el castigo que dé el Estado.
¿no? Porque el Estado tiene un poder y eso infunde temor, ¿correcto, jóvenes? En los individuos. El fin del Estado es proteger la paz y asegurar la vida de los súbditos, ¿correcto? O sea, las personas que estuvieron en el estado de naturaleza se dan cuenta, pues, que estando en el estado, su vida se protege más, o sea, están mejor, ¿no? Están mejor. Y por eso respetan esa vida. Pero ojo, y esto es sumamente importante para Hobbes, y por eso les han creado acá. El poder del Estado debe ser un poder concentrado, un poder absoluto. Ahí está. A ver, ¿qué filósofo hablaba de la división de poderes? ¿Lo recuerdan? Ah, Montesquieu. Muy bien, Malú. Así es. Montesquieu o Montesquieu, ¿no? Las dos formas. Él hablaba de la división de poderes. ¿Qué decía Montesquieu? Que el poder corrompe. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe. Lo mejor es dividir el poder. Los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Porque si yo tengo todos los poderes, puedo matar al del poder judicial, que yo lo he nombrado, le digo, oye, soy el monarca acá, pues, ¿no? He matado porque eso ya, no me digas nada, archívame ese caso. ¿No? Entonces, ¿hay más corrupción? Sí. ¿No? Entonces, Hobbes no cree esta argumentación un poco de Montesquieu, porque Hobbes diría, miren, Hobbes estoy seguro que pondría el ejemplo del caso peruano. Jóvenes, el Congreso desde 2016 ayuda, pues un Congreso obstruccionista. Desde que ganó PPK, ¿se acuerdan ese Congreso que tuvo de mayoría fujimorista? Que se bajaron a uno de los mejores ministros de educación que hemos tenido en décadas, a Saavedra, ¿no? Quería meter cable. Entonces, yo no entiendo, jóvenes, cómo con Castillo pasó Keiko, ¿no? Porque era evidente que Keiko nos puso en esa situación, ¿no? Porque además tenemos el chat donde ella decía, sí, que ahora van a ver quién tiene poder, que vamos a censurar, que lo vamos a buscar y más. ¿Correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, Hobbes diría que eso pasa cuando divides poderes. Que un poder con otro se pelean, que Congreso con, ¿no? Digamos, por ejemplo, Pedro Castillo pudo haber querido hacer muchas cosas, pero eso tenía que pasar por el Congreso. Y el Congreso no lo quería, pues, lo archivaba. Hobbes diría, ahí está, por eso no debe. Bueno, personalmente, yo estoy de acuerdo con Montesquieu. Yo creo que a pesar de lo problemático que es la división de poderes, es mejor que el poder esté concentrado. Porque cuando el poder está concentrado, las personas, hay un caso de corrupción, pero ya desvergonzado. ¿Correcto? Por eso el gobierno más eficaz es la monarquía absoluta. ¿Correcto? ¿Quién no está de acuerdo con Hobbes? Locke. ¿No? Locke. Porque claro, Hobbes, jóvenes, no veía con buenos ojos, ¿no? La revolución gloriosa de 1648, la de Cromwell. ¿No? Y además que Hobbes era renuente a los cambios. Podríamos decir que Hobbes decía, pero tú has elegido, digamos, ese presidente, y ahora, digamos, pero tú lo elegiste. Tú buscaste protección, pero prometiste obediencia. Ese es un poco, ¿no? El argumento de era conservador, digamos, no veía con buenos ojos el cambio. Locke era un poco más progresista. Es una crítica a Hobbes y dice, hay dos críticas que vamos a ver en esta clase, ¿no? La primera es que, claro,
A ver, mejor comencemos por John Locke, como lo vamos a ver en la siguiente clase, al igual que Hobbes, era liberal. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, era liberal y contractualista. O sea, él cree, al igual que el estado de naturaleza, todos contra todos, ¿no? Y luego pasamos al Estado. Pero hay una diferencia acá con Hobbes, que para Locke, en el estado de naturaleza, nosotros ya teníamos nuestros derechos, por eso son derechos naturales. Propiedad, integridad física. Pero el problema es que como no había un Estado, la gente robaba, mataba, y no había problema. Entonces, por eso Locke dice que no es que en la sociedad civil, en el Estado, se creen los derechos, esos derechos son naturales. Lo que pasa es que esos derechos se salvaguardan mejor en un Estado. Hay una autoridad, ¿no? Entonces, de nuevo, el Estado surge por un contrato con la finalidad de salvaguardar nuestros tres derechos: vida, libertad y propiedad privada. ¿Correcto? Sin embargo, y acá hay otra diferencia con Hobbes, para John Locke, estimados jóvenes, el Estado no puede poseer un poder absoluto, ¿no? Debe haber, por ejemplo, el poder ejecutivo debe estar en el monarca, pero este debe ser limitado por el poder legislativo. En el Perú diríamos, ¿no? El presidente y el Congreso. Por ejemplo, jóvenes, ¿en Inglaterra sigue habiendo rey o reina? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿O ya hay una democracia ahí? En Inglaterra, Hobbes es de Inglaterra. ¿Eligen al presidente o hay reina? O rey. Sí, hay rey. Hay rey, ¿no? ¿Correcto? Pero eso no quiere decir que el rey tenga un poder absoluto. Hay un poder legislativo, un parlamento, ¿no? Y por eso dicen los ingleses, el rey reina, pero no gobierna, o sea, no hace todo lo que él cree. Entonces, para Locke, el poder del monarca debe ser limitado por el poder legislativo. ¿Y el poder legislativo quiénes son? Representantes de la ciudadanía. Claro, yo no voy a estar pues, cuando el rey quiere hacer algo, pero elijo un representante para que defienda mi. Yo no voy a estar en el Congreso cuando debatan, digamos, jóvenes, la ley de unión civil, pero si yo estoy a favor, elijo un candidato que dice, yo voy a estar a favor de él. Entonces, ya cuando voten, él vota a favor y yo digo, él me representó. Y yo estoy a favor de que los mismos se casen, entonces, él, vamos, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Ahora, esto es interesante. Claro, Hobbes no veía con buenos ojos, les estaba diciendo, los cambios, y John Locke dice, en la sociedad civil, cada individuo renuncia a ser juez e intérprete de sus derechos. Está claro. Cuando yo elijo un parlamentario, un congresista, yo no voy a discutir ya qué ley se aprueba o no en el Congreso. Yo renuncio a ser juez e intérprete de la Constitución, sí, pues porque yo he cedido ese poder a los congresistas que elegí. ¿Correcto? Pero eso no quiere decir, el que yo delegue mi poder a un congresista, no quiere decir que yo renuncie a mis derechos. Por el contrario, yo elijo a los congresistas y al presidente si resguardan muy bien mis derechos. Pero si yo veo que la clase política saca leyes, mata personas en marchas, yo puedo rebelarme. John Locke dice que sí. Si el Estado atenta contra tus derechos, tú te puedes rebelar y desobedecer las leyes. Por eso digo que Hobbes es más renuente al cambio. John Locke no. John Locke dice, cuidado, Hobbes. Yo renuncio a estar en el Congreso, no he cedido mi poder, pero no renuncio a mis derechos. ¿Estamos?
Muy bien, ¿no? El Estado no debe entrometerse en las formas de vida. Claro, yo soy libre. Si yo en mi casa quiero vivir con 2 convivientes, es mi problema. Claro, si yo golpeo a una mujer en mi casa y ella llama a la policía, claro que me van a detener, porque yo estoy transgrediendo un derecho fundamental, la integridad física. Pero si yo creo en Dios, o sea, el Estado no debe entrometerse en la forma de vida. Si yo creo en Dios, si tengo una foto de Nietzsche, si tengo un nacimiento, ese es mi problema. Recuerden que para Locke el Estado es neutral. Y miren qué dice abajo. Locke limita la religión al ámbito privado. Claro, para Locke el Estado no puede poner un crucifijo, ¿no?, en un aula, porque el aula es pública y van personas de diferentes religiones. ¿Correcto? Muy bien. Continuemos, estimados jóvenes, con Rousseau. Rousseau se opone a, estimados jóvenes, Hobbes, porque dice que el hombre está orientado para el bien. El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. ¿Correcto? Muy bien. Esta idea, jóvenes, de Rousseau tiene, digamos, 2 orígenes. La primera, que era una idea, es una lección que sacaron muchos, muchos historiadores o intelectuales. ¿Por qué? En el tiempo de Rousseau, los ingleses habían llegado a los Estados Unidos. Y claro, los estadounidenses, los aborígenes, eran buenos, eran trabajadores, justos con su familia, justos con la comunidad, se preocupaban por ser buenas personas. Pero después de 30 años de contacto con los europeos, ellos comenzaron a pedir, digamos, armas de fuego, comenzaron a pedir espejos, se comenzaron a preocupar por su apariencia. Entonces, la lección que sacan muchos, o uno de ellos, es que esas personas, los americanos, antes de ser descubiertos por los europeos, eran buenos, eran bondadosos. Cuando llegan los europeos ya comienzan a preocuparse por el oro. El hombre es bueno y la sociedad europea lo corrompe. Es una cuestión también de Europa-América, podríamos decir. 1. 2. Rousseau era de Ginebra, Suiza, diríamos ahora. Era un chico de campo, le gustaba caminar por el campo, pensar. Él dice, ¿no?, en uno de sus libros, que los momentos más felices de su vida ha sido cuando ha caminado solo. Pero de pronto Rousseau llega a París, ¿correcto? ¿No? Y en París ve una sociedad, ¿no?, digamos, en los salones de café, las mujeres con escotes, maquilladas, mentirosos, hipócritas. Entonces, un poco la lección que saca también Rousseau es que el hombre del campo es mejor y que la sociedad, la civilización, lo corrompe. ¿Correcto? Entonces, es interesante porque, miren, la antropología filosófica se relaciona con la filosofía política. Claro, como Hobbes piensa que el hombre es malo por naturaleza, necesita un Estado fuerte que le infunda miedo. No hagas el mal porque te meto a la cárcel. Pero en cambio, en el caso de Rousseau, como Rousseau piensa que el hombre es bueno por naturaleza, que los seres humanos que son buenos pueden llegar a acuerdos y llegar a un contrato social. O sea, Rousseau le da el poder a los seres humanos, porque ellos son buenos por naturaleza. O sea, no necesita un Estado como el de Hobbes, como un monstruo que te va a castigar. No, porque el hombre es bueno. Entonces, dense cuenta del simple hecho de cómo entiendas al hombre, se deduce la política que tú vas a... Si yo creo que el hombre es bueno por naturaleza, diría, no pongan cámaras en Lima. ¿Para qué? Si el hombre es bueno por naturaleza. Pero si creo que es malo, oye, pon cámaras, ¿ya? Para ver a los que roban, ¿no?, a los violadores. Es malo, rapaz. ¿Te das cuenta? Entonces,
Rousseau tenía otra idea y por eso Rousseau creía que simplemente el papel del Estado es hacer cumplir ese contrato que hacen todas las personas. Por eso Rousseau estaría a favor de una asamblea constituyente. Porque claro, o sea, las leyes deben beneficiar a la población. Pero si las leyes no benefician a la población, o sea, ¿por qué tenemos que permanecer con una constitución que tiene leyes que más privilegian a los empresarios que a los trabajadores? ¿Correcto? ¿No? O que dice, por ejemplo, que los recursos naturales pertenecen al Estado cuando están en el subsuelo. Pero si una empresa saca ese recurso, ya no le pertenece. ¿No? Creo que en qué parte del mundo pasa eso, ¿no? El Perú es uno de los pocos lugares donde pasa ello. Pero las leyes deben, estimados jóvenes, expresar la voluntad general. ¿No? Yo no sé qué tanto miedo hay que haya un referéndum, ¿no? ¿Acaso se está diciendo, se le está preguntando a la población, ¿no? ¿Quiere seguir con la misma constitución? No se está diciendo que se va a cambiar. Entonces, ¿por qué esa gente que es demócrata no cree? O sea, no dicen que defienden la democracia, ¿no? ¿Qué democracia defenderán, no? Porque el referéndum es una vía democrática, ¿correcto? ¿No? Entonces, propone, mire, otra vez, al igual que Maquiavelo, propone un Estado republicano, donde las leyes estará a cargo de la totalidad del pueblo. No, pues, no, o sea, digamos, ¿qué se les va a preguntar a ellos? Es que el pueblo no sabe, dicen los congresistas. Claro que no sabe, se nota porque lo he elegido a ellos, ¿no? Entonces, no sé, un poco contradictorias esas declaraciones. Rousseau creía, miren, al igual que Maquiavelo, era republicano, hablaba de la participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que participar, tienen que interesarse por política, ¿no? Hablaba de una educación cívica, que las personas aprendan a amar al país y que lo defiendan. Jóvenes, ¿ustedes aman al Perú? ¿Aman al Perú, jóvenes? Porque a ustedes les han enseñado cívica, ¿no? Del colegio. ¿Aman al Perú? ¿Cómo interpreto ese silencio? ¿No? Profesor, Dígame. yo creo que uno no puede amar algo que no conoce. ¿Ya? ¿Y usted no conoce el Perú? Es interesante. Aún no lo conozco como la forma que debería para aceptarlo como tal. Claro, pues no es que Lima no es el Perú, ¿no? A pesar de que en Lima hay asentamientos humanos y más, ¿no? Por ejemplo, hay niños en provincia que caminan 3 horas para llegar a su colegio. Miren, imagínense, ¿no, jóvenes? Entonces, por ejemplo, educación cívica, como usted dice, historia, ¿no? De las culturas, los incas, ¿no? Digamos, saber defender al Perú, ¿no? Hay una parte bonita de la Ilíada donde Andrómaca le dice a Héctor que no se enfrente a los griegos. Y Héctor le dice, yo amo a mi familia, te amo a ti, Andrómaca, le dice Héctor. Pero amo también a Troya. Y es mi deber defenderla. O sea, Héctor amaba a Troya. Troya era príncipe también de Troya, ¿no? Entonces, digamos, eso debe cumplir la educación cívica. Más bien, usualmente lo que vemos jóvenes de la clase política y más, a veces nos hace un poco tener reparos, ¿no? John Rawls,
A ver, jóvenes. John Rawls se pregunta, todos queremos vivir en una sociedad justa. ¿Cuáles son las características o principios normativos que deben cumplirse en una sociedad justa? ¿Qué debe tener una sociedad para ser justa? Esos son los principios normativos, ¿no? Ahora, ¿saben cuál es el problema para Rawls? Como individuos con intereses particulares pueden escoger reglas que beneficien a todos y no solo sus intereses. Es decir, jóvenes, yo le puedo decir a un alumno de los presentes, estimado alumno, ¿cómo hacemos para que una sociedad sea más justa? Y el alumno puede decir, la sociedad está bien como está, profesor. Yo estudié en un colegio privado. Yo le diría, ¿usted iba a un colegio público? No, profesor, yo estudié en un colegio privado. ¿Usted iba a su colegio en transporte público? No, profesor, mi papá me llevaba en su camioneta. ¿Usted iba a salud? No, profesor, yo voy a una clínica. Entonces, claro, ¿cómo personas que tienen un lugar privilegiado en la sociedad podrían pensar en principios que beneficien a todos? Entonces, en ese punto, John Rawls tiene una idea muy buena. La idea del velo de ignorancia. ¿Qué es el velo de ignorancia? El velo de ignorancia consiste en el desconocimiento de la posición que los sujetos tienen en la sociedad. Es decir, jóvenes, el velo de ignorancia, imagínense que ustedes están en la barriguita de su mamá. Y les hago la pregunta, ¿qué principios debería guiar a la sociedad para que sea justa? Entonces, ustedes están en la barriguita de su mamá. No saben si van a ser varones o mujeres. Si sus padres van a ser ambulantes que venden agua en la estación del tren o si van a ser profesionales. No saben si van a ir a colegio público o privado, o si van a ir a salud o a clínica. En esa situación, ¿en qué tipo de sociedad te gustaría vivir? Pues ahí la posición del primer joven que decía, no, la sociedad está bien, profesor, ¿no? Ya va a cambiar porque va a decir, quizás me toca ir a un colegio público. Diría, bueno, profesor, me gustaría que hayan buenos profesores en colegio público. Me gustaría que hayan buenos doctores en salud. ¿Ven? Solamente poniéndonos el velo de ignorancia, nosotros vamos a pensar en ideas que beneficien a toda la sociedad. Porque si hablamos desde nuestra situación privilegiada, digamos, ¿no? Hay personas que dicen, sí, pero yo he estudiado y más. Yo he progresado. Jóvenes, para estudiar, hay que tener pagar la pre. Ustedes no tienen que trabajar. Porque tienen que repasar en la tarde. Con la universidad, las copias, la comida. Entonces, ¿no? Digamos, ¿no? Hay que también ver ello, ¿no? O sea, me parece muy buena la idea del velo de ignorancia, porque la idea del velo de ignorancia nos hace superar este problema. Nuestro lugar en la sociedad y nuestros intereses. No, imagínate que no sabes qué lugar te va a tocar en la sociedad. ¿No? ¿Correcto? Solamente, o sea, si no supiéramos en qué lugar, acerca del lugar en el cual vamos a nacer, ¿en qué tipo de sociedad te gustaría vivir? En este contexto, la única manera de beneficiarse es haciendo reglas que beneficien a todos. Esto hay que decirle a lo del Congreso, ¿no? Lo del Congreso hacen reglas que benefician a los grupos de poder que los han puesto ahí, ¿no? ¿Cierto? Solamente desde el velo de la ignorancia se pueden plantear ideas, digamos, ideales normativos justos para una sociedad. El primero es el principio de igualdad. Toda persona debe tener derecho igual a los demás. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si hay desigualdades económicas? Bueno, las desigualdades económicas deben permitirse, creo que acá estaba, desigualdades económicas deben permitirse siempre y cuando redunden en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados. Esto se da mediante el sistema tributario. El sistema tributario, pues si tú ganas más de 48.000 soles al año, tributas de todo lo que ganas.
¿no? Creo que es 2.800 soles, más o menos. 500, ¿no? Y si ganas más, no sé, pues de 100.000 soles, tributas más. Pero mi amigo que gana 36.000 soles al año, no le pasa eso, ¿no? Y claro, el Estado tiene forma de darse cuenta. Ese dinero excedente que tú tienes, si tienes un carro, si tienes un predio, el Estado lo lleva a las personas más necesitadas mediante subsidios, ¿no? Beca 18, cuna. Y eso pasa en cualquier lugar del mundo. Eso no es ser comunista, ¿no? En cualquier lugar del mundo pasa eso. Es más, en el Perú no es tan fuerte eso, ¿no? Pero en otros lugares, sí, ¿no? ¿Correcto? Yo no sé si esa gente que está en contra de esto en realidad lee, ¿no? Ese es, digamos, lo dudo, ¿no? Porque dicen algunas cosas en realidad sorprendentes, ¿no? En Estados Unidos se aplica eso, jóvenes. ¿Y es comunista? No, pues, no. John Rawls es de Estados Unidos, ¿no? ¿Correcto? Los cargos y puestos deben estar abiertos para todos, ¿no? Jóvenes, ¿ustedes pueden ser congresistas? ¿O los cargos están cerrados solamente? No. Las desigualdades económicas se deben permitir siempre y cuando redunde en, digamos, redunde en beneficios para los más necesitados y los cargos estén dispuestos a todos. ¿Correcto? Eso es lo que dice John. Acá una suerte de resumen de lo que hemos visto. Ya saben que la disciplina filosófica reflexiona sobre el Estado, las leyes, el poder político y la ciudadanía. Ya saben que Platón dividía la sociedad en segmentos, cada segmento debía cumplir un fin y los filósofos debían gobernar. Primera etapa. En la segunda etapa, la vejez dice que las leyes deben gobernar. Recuerden que para Aristóteles el ser humano es un ser político, necesita de la polis en muchos sentidos. El objetivo de la comunidad es que seamos felices, ¿no? Para él. Porque para Hobbes, Locke, Rawls, el fin de la comunidad es salvaguardar nuestros derechos. Ahí hay un cambio, ¿no? Y Aristóteles creía en las jerarquías. Ya saben, como les había dicho el día de hoy, que Maquiavelo no es tan maquiavélico, que habla de estar dispuesto a hacer muchas cosas cuando estamos en una guerra, una inestabilidad. Pero en condiciones normales, ¿no? Digamos, él es republicano. Las leyes evitan la tiranía, instituciones y participación política, ¿no? Ya saben que Hobbes se opone a Rousseau. Para Hobbes el hombre es rapaz y egoísta por naturaleza, para Rousseau es bueno. Justamente como tienen ideas distintas del hombre, tienen propuestas políticas distintas. Para Hobbes el Estado debe infundir miedo, ¿no? Y debe castigar para disuadir que las personas se dejen llevar por su egoísmo. En cambio, Rousseau pone en las manos del pueblo la elaboración de las leyes y el Estado simplemente debe velar por ello. Hobbes también, ya saben, que defendía que el poder debe estar concentrado. Locke más bien creía que no debe estar concentrado, sino que el pueblo debe tener parlamento para limitar el poder, digamos, del rey, ¿no? Y Rawls, el concepto básico es la justicia. Vamos a llegar a una sociedad justa cuando no veamos cuando no tomemos decisiones basado en nuestro lugar privilegiado o desde nuestra perspectiva, sino pensando que no sabemos. Muy claro, yo podría decir, ¿no? Porque también hay gente que dice eso, ¿ah? Ay, pero ¿por qué el Estado me cobra tributos? Yo tengo que estar pagando a esos pobres, ¿no? Que esto, que lo otro, claro, porque tú estás en un lugar complicado. Pero si tú vivirías en un asentamiento humano, creo que pensarías de otra manera. Esta situación le evita el velo de ignorancia que dan los famosos dos principios: el principio de la igualdad y el principio de la diferencia. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Dígame, ¿tienen una pregunta, Juan Pablo?
pensaba que ustedes comenzaron siendo Todo muy bien, participativos. profesor. Ustedes comenzaron siendo, era mi salón más participativo, jóvenes. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos ha pasado? Muy bien, jóvenes. Ya saben, repasen y nos vemos la siguiente semana para nuestra última clase. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Repasen. Hasta luego. Ya, profesor, cuídese. Pero, Hasta profesor. luego, Fernanda. Nos vemos con Pablo. Cuídate.